Bien, buenas tardes alumnos. Hoy vamos a ver lo que son los modelos de teoría de colas, pero basados en distribuciones que son no exponenciales, o bien markovianas como los conocíamos, ¿no? Bueno, la verdad es que en algunas situaciones ocurre que tanto las llegadas de entidades al sistema como las salidas de las mismas pueden distribuirse de manera no exponencial o no Poisson, digamos. O sea, Poisson si es que hablamos de procesos, ¿no? Proceso de llegada y de salida, y exponencial si hablamos precisamente de los tiempos entre llegadas o los tiempos de servicio. En estos casos el análisis matemático resulta un poco más difícil de lo usual, y por lo mismo aquí nos vamos a apoyar, además de ciertas fórmulas matemáticas, con algunas generalidades al respecto y también con unos gráficos que nos van a ayudar a responder ciertas preguntas. Bueno, el primer modelo que le vamos a presentar es el MG1. Pues bien, lo que es M, ¿cierto? Representa lo que es Markov, eso ya lo tenemos claro, ¿cierto? Y eso significa que el tiempo entre llegadas es exponencial. Esta G que aparece en la segunda posición significa en el fondo que el tiempo de servicio es general, o es generalista, digámoslo así, y por lo tanto puede ser cualquier distribución de probabilidad. Lo único que a nosotros nos va a interesar es conocer cuánto es el tiempo promedio del servicio y cuánto es la varianza de ese servicio, de ese tiempo de servicio. Y el 1 es porque básicamente hay un solo servidor que va a atender, digamos, a las entidades, a las personas que lleguen a este sistema. Entonces, para este sistema hay algunas fórmulas ya estudiadas al respecto y se ha llegado a este tipo de convergencias en las expresiones matemáticas. P0, la probabilidad de que no hayan personas, ¿no es cierto?, en el sistema es 1 menos ρ, donde ρ sigue siendo la tasa de utilización del sistema. En este caso sería, bueno, lo mismo de siempre, ¿no? Ρ es igual a lambda partido por mu. Y L viene siendo el número esperado de personas en el sistema, viene dado por esa expresión. LQ se saca por diferencia, y LQ es el número versado en cola. Entonces el número esperado de personas en cola es el número esperado de personas en el sistema, menos S veces ρ. Pero en este caso el S vale 1 porque es un solo servidor. W es el tiempo esperado en el sistema, y WQ es el tiempo esperado en cola. Y estas son las expresiones matemáticas. ¿Qué es lo que nos faltaría acá? O a diferencia de las fórmulas anteriores que conocíamos, conocer la fórmula para estimar ¿cierto? La probabilidad general, ¿no? P sub n, la distribución. Bueno, la verdad es que esa distribución va a depender, ¿no es cierto?, el PJ, por así decirlo, de cuál es la distribución específica del tiempo de servicio. Por ejemplo, si la distribución es normal, si la distribución es gamma, Weibull, lo que sea, ¿no? Pero en general no es lo relevante acá, porque nosotros para estimar estas expresiones solo necesitamos conocer la media, 1 partido por mu, y necesitamos conocer la varianza. Fíjense que la varianza aparece aquí por si acaso, en el término relacionado con el número esperado de personas en el sistema. Bueno, este es uno de los modelos, el primero que estamos viendo. Y ahora vamos a ver el segundo modelo, que es un MD1. Bueno, M nuevamente es de Markov, ¿cierto? Y eso significa nuevamente que el tiempo entre llegadas es exponencial, o el proceso de llegadas Poisson. Pero ese D que está acá significa que es determinístico, ¿ya? Y significa que el tiempo de servicio es determinístico, y cuando hablamos de determinístico quiere decir que es una constante, por lo tanto no es aleatorio. Y el 1, bueno, nuevamente que hay un servidor atendiendo, ¿no? Entonces, cuando el tiempo de servicio consiste en una misma rutina, que nosotros podemos casi decir que es exactamente lo mismo para todos los casos, todos los clientes que se atiendan, entonces sería determinístico. Y esto aplica muchas veces, por ejemplo, en manufactura, cuando tenemos un proceso muy estandarizado y hay materias primas que están siendo procesadas, ¿no?, en un determinado servidor, y el tiempo que se demoran en pasar por el proceso es constante. Entonces, este modelo, como decíamos, asume que los tiempos de servicio son constantes, y por lo tanto, como son constantes, no hay variabilidad, y que las llegadas se distribuyen según un proceso Poisson con tasa lambda. De ahí podemos llegar a las expresiones, ¿no es cierto?, de P0 nuevamente, la probabilidad que hayan 0 personas en el sistema, L, el número esperado de personas, ¿no es cierto?,
en el sistema en cualquier momento. LQ, el número esperado en cola, W, el tiempo esperado en el sistema, y WQ, el tiempo esperado en cola. Nuevamente, para obtener, por ejemplo, PJ, podríamos utilizar un modelo de simulación. Bien, ahora vamos a ver un tercer modelo. En este caso sigue siendo el tiempo entre llegadas markoviano o el proceso de llegada Poisson, pero el tiempo de servicio ahora, ¿no es cierto?, no es determinístico ni tampoco generalista, sino que específicamente sigue una distribución Erlang de grado I. ¿Ya? ¿Cuándo pasa eso? Cuando nosotros tenemos un servicio que puede ser descompuesto, como acá se dice, ¿no es cierto?, en I etapas, donde cada una de las etapas sigue una misma distribución de probabilidad, y en este caso es exponencial y con el mismo lambda. ¿Ya? Y por lo tanto, como sabemos de probabilidades, ¿cierto?, o de estadística, la suma de variables exponenciales con el mismo lambda sigue una distribución Erlang, ¿no es cierto? Y el grado de la Erlang depende de cuántas variables exponenciales estemos sumando. Por eso que entonces si son I etapas, entonces la Erlang es de grado I. Y así podemos llegar a estas expresiones de las fórmulas, ¿no es cierto? Nuevamente P0, la probabilidad que no haya nadie en el sistema, L, el número de personas esperados en el sistema, LQ, el número esperado de personas en cola, W, el número esperado de, perdón, el tiempo esperado en el sistema, y WQ, el tiempo esperado en cola. Bueno, cuando el número de etapas 1, ¿cierto?, efectivamente es como una suma de una exponencial consigo misma, por lo tanto la distribución es E1 y sería exponencial. Otros modelos que existen, bueno, también podríamos considerar modelos en los cuales haya más de un servidor, S mayor a 1. Existen otros modelos, por ejemplo, acá se plantea D sub I S, o sea, por ejemplo, determinístico, el tiempo entre llegadas, estocástico, el tiempo de servicio, pero de Erlang de grado I. También podría ser que el tiempo entre llegadas sea Erlang de grado I, el tiempo de servicio sea Erlang de grado J, y con ese servidores, y etcétera. ¿Ya? Entonces pueden ser sistemas donde no suponen que no hay nada, por ejemplo, Poisson, ya sea de entrada o también de servicio. Más detalles de estos modelos, en general lo pueden ver en la sección 17.7 del libro de Hitler Lieberman, donde aparecen más detallados ellos, ¿no? Pero en general, para analizar todos estos modelos se hacen gráficos, y es lo que vamos a pasar a ver ahora en las siguientes diapositivas. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, como ven, este es un caso donde en realidad no necesitamos un gráfico, porque es o sea, este problema, el MMS, ha sido resuelto analíticamente, por lo tanto tenemos las fórmulas de todo, y el MMS significa que el tiempo entre llegadas es exponencial, el tiempo de servicio es exponencial y el número de servidores es en paralelo, ¿no? Pero básicamente este gráfico intenta ilustrar un poco el tipo de gráfico que vamos a seguir viendo en esta clase. Y como ustedes pueden ver, en el eje Y lo que se mide es L, ¿no es cierto? Y L representa entonces el número esperado de personas o clientes en el sistema, entidades, clientes, personas, como quieran decirlo, en el estado estacionario, ¿no? Como dice ahí, estado estable esperado del número de clientes en el sistema de colas. Y en el eje X tenemos el factor de utilización, ¿no? Rho es igual a lambda partido por S1. Y lo que tenemos en estas curvas son una curva dependiendo del nivel o la cantidad de servidores que tenga este sistema. Si es un solo servidor, un M1, sería esta curva, además abajo, ¿cierto? Si son 25, sería la curva que está más arriba. Entonces, pasamos a ver las curvas más particulares. Por ejemplo, en este caso tenemos el caso de MDS. ¿Qué significa eso? Tiempo entre llegadas exponencial, tiempo de servicio determinístico, y ese servidor es en paralelo. Entonces, dependiendo de la cantidad de servidores, es la curva que yo puedo ver, y a partir de ello yo ingreso a este sistema, ¿no es cierto?, con un factor de utilización, y hago calzar o cruzar este factor de utilización, ¿cierto?, con
la curva respectiva, dependiendo de los servidores, y eso me va a entregar como respuesta cuál es L, o sea, el número esperado de clientes en el sistema. Luego tenemos el caso, por ejemplo, MK2, que en este caso sería, por ejemplo, que el tiempo entre llegadas es exponencial, el tiempo de servicios es Erlang de grado K, ¿no es cierto? Y hay dos servidores que atienden. Entonces, en este caso, lo que ustedes pueden visualizar es que acá tenemos tres curvas, una dependiendo del K respectivo o el grado de la airline. Por ejemplo, si el grado es 8, sería la curva de más abajo, si es 1 sería la de más arriba, y el gráfico se sigue interpretando de la misma forma. En este caso tenemos DMS, que sería que el tiempo entre llegadas es determinístico, ¿ya? O sea, sigue una constante, ¿ya? No es aleatorio. Después el tiempo de servicio es markoviano, o sea, es exponencial, y el número de servidores en paralelo es S, ¿ya? Y pueden ser todas estas opciones que están acá. Luego tenemos este gráfico que nos muestra un modelo de colas donde el tiempo entre llegadas es Erlang de grado M, y tenemos M igual 1, 2 y 16, ¿cierto? El tiempo de servicio sí es exponencial o markoviano, y hay dos servidores atendiendo en paralelo. Si vamos a ver un ejemplo donde podemos aplicar un poco esto. Dice así el ejemplo. Los clientes llegan a un sistema de colas de dos servidores según un proceso Poisson con una tasa media de 8 clientes por hora. Si un servidor trabaja continuamente, el número de clientes que puede servir en una hora tiene una distribución de Poisson con una media de clientes de 5 por hora. Letra A, dice, en el estado estacionario, ¿cuántos clientes esperan ver en el sistema? ¿Cuántos clientes esperan ver en la cola? Y letra B, repita el inciso anterior, pero ahora bajo la suposición de los clientes siempre que entre el sistema en un sistema por pareja, ¿no? Un sistema por pareja podría ser, para que se lo imaginen, por ejemplo, si están en un parque de diversiones, ¿cierto? Y necesitan empezar algún tipo de juego. Para que empiece el juego, ¿no es cierto? Necesitarían subirse las dos personas al juego, por ejemplo, ¿no? En este caso, también necesitan que entren o que lleguen, digamos, dos personas al sistema para poder ingresar las dos a ser atendidas. Esa es un poco la idea de esto que saca el sistema por pareja. Bueno, lo primero que podemos visualizar el problema es que es un sistema de colas de dos servidores y que en el enunciado inicialmente dice que el proceso de llegada, ¿no es cierto?, al sistema es Poisson, o sea, markoviano. Luego dice que si es que el servidor trabaja continuamente, el número de clientes que puede servir por una hora también sigue una distribución Poisson, ¿sí? El número de clientes, no el tiempo de servicio. Si fuera el tiempo de servicio sería exponencial, pero como ahora el número de clientes por hora es Poisson, entonces también es markoviano y son dos servidores. Así que en el fondo, inicialmente en la letra A tenemos un sistema MM2, ¿cierto? Y entonces en la parte A sigue directamente las fórmulas de un MM2, donde lambda es 8, ¿no es cierto? Mu vale 5 y por lo tanto ρ es igual a lambda partido por ese mu, que eso sería 8 décimos o 0,8. Y P0, podemos ir a nuestro formulario, ¿no es cierto? Y reemplazar las expresiones, y P0 se calcula de esa forma. O sea, 0, si lo quieren escribir aquí como 0,1 periódico. Y L, que es lo primero que nos preguntaban, cuál era el número esperado de personas en el sistema. El número esperado de personas en el sistema sería 4,44 clientes en cualquier momento. Y el número esperado de personas en cola sería el número de personas esperado en el sistema menos el número de personas que están siendo atendidas, ¿no? Que uno espera que estén siendo atendidas, y eso nos da 2,84. Y en la parte B, la diferencia es que, acuérdense que dice que el sistema entra en el sistema las personas como un sistema de parejas. Por lo tanto, lo que aquí tienen que entender en el fondo es que ocurre una exponencial hasta la llegada de la primera persona, pero esa persona no puede ingresar al sistema hasta que no llegue la segunda, ¿sí? Así que el tiempo entre llegadas
de personas al sistema es una suma de dos exponenciales con la misma distribución de probabilidad, así que por lo tanto eso se convierte en una airline de grado 2. ¿Ya? El tiempo de servicio sigue siendo markoviano, eso no cambia, y son dos servidores en paralelo. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos cuánto es rho, eso no cambia en este caso, y nos vamos a ir al gráfico, ¿ya? Y si vemos en el gráfico, ahora lo vamos a mostrar en la siguiente diapositiva, eso nos da aproximadamente 3 personas que se esperaría tener en el sistema, en todo momento, y si a 3, ¿no es cierto?, le restamos ese por rho, nos da el número de personas esperado en cola, 1,4. Y pues bien, si vamos al gráfico, acá puedes ver que si nosotros ingresamos con un factor de utilización rho de 0,8, ¿no es cierto?, y chocamos esta curva, cuando son una airline de grado 2, ¿cierto?, esto nos da aproximadamente 3. ¿eh? Así que de ahí sacamos nuestra respuesta. Pues bien, este sería entonces la primera clase que teníamos pactada, ¿no es cierto?, de lo que nos faltaba del capítulo de teoría de colas. Y en la próxima clase entonces vamos a empezar con redes de colas. Ok, que estén muy bien. Cualquier duda me escriben. Saludos.